Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namah Shivaya. Muy buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Seguimos preparándonos para la Navidad, entrando en las enseñanzas del Señor Jesús. Como leímos el satsang pasado de palabras de Shivananda sobre la vida de Jesús, Shivananda nos terminaba diciendo que estudiemos los evangelios, que estudiemos las palabras de Jesús, que hagamos Swadhyaya. Swadhyaya es una de las prácticas en yoga que define Patanjali en los Yoga Sutras muy bellamente, y él dice: Swadhyayet Ishtadevata Samprayogaha. El que hace Swadhyaya, quiere decir estudia las escrituras, Samyoga, entra en comunión con Ishtadevata, con la deidad, con la divinidad. Entonces, bueno, para entrar en comunión con Jesús, que es una aspiración, que es la divinidad, algunos tendrán otros ideales, ¿verdad? Y está muy bien, pero en nuestra tradición sabemos que todas las formas de la divinidad son dignas de Swadhyaya, ¿verdad? Porque cada una va a traer un tipo de información que nos va a complementar la información ya dada, o la que nos inspira la otra tradición. Entonces, en yoga aprendemos a sumar las enseñanzas y sacar provecho de todo. Entonces vamos a estudiar del Evangelio, pero guiado por las palabras de Shivananda. Shivananda tiene un libro precioso escrito que se llama Vida y Enseñanzas del Señor Jesús. El que quiera lo puede pedir. Está por supuesto en inglés, pero hay una traducción que han dispuesto en una plataforma, en la plataforma de la Divine Life Society, que hay muchos libros traducidos al español de Swami Shivananda, y ahí está este libro precioso que se llama Vida y Enseñanzas del Señor Jesús. De hecho, lo que leímos de Senda Divina, el capítulo Jesús está sacado de este libro, esa parte que leímos. Hay preciosas descripciones de la vida de Jesús, y hay una parte que Shivananda nos habla de parábolas, las parábolas en las cuales enseñaba Jesús, y hay otra parte que nos habla del Sermón del Monte, que es una de las grandes predicaciones del Señor Jesús. Y dentro del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, es una parte preciosa, que son como los mapas de ruta que nos dejan la divinidad en las escrituras para que nosotros podamos entrar en ese reino de Dios, que es el estado de iluminación que se promueve en yoga, y que para eso tenemos que cualificarnos, tenemos que seguir ciertas cualificaciones y desarrollar ciertas virtudes. Constantemente lo encontramos, por ejemplo, enseñado por Krishna en el Bhagavad Gita. Algunas comparaciones vamos a hacer, y cada deidad, cada avatar viene a complementar lo que trajo el otro, ¿verdad? Y se puede hacer una preciosa sumatoria de enseñanzas complementarias, porque en esencia todos enseñan lo mismo, porque todos necesitamos las mismas virtudes desarrollar. Entonces aquí en las bienaventuranzas se desarrollan, Jesús nos dice que somos bienaventurados si tenemos ciertas cualidades, y ahora vamos a leerlas. Vamos a leer cómo la traduce Shivananda, pues vamos a leer del propio Evangelio alguna tal vez diferente traducción, aunque está muy parecido como lo pone Shivananda. Déjenme muy bien, entonces Shivananda hace una pequeñita introducción, ¿verdad?, a este concepto de bienaventuranza, ¿no? ¿Qué es bienaventuranza? Nosotros lo cantábamos ahora, Satchidananda. Satchidananda, existencia
conocimiento y dicha. Algunos traducen bienaventuranza absoluta, que es la naturaleza del ser. Sivananda dice, ¿qué es bienaventuranza? ¿Qué es bienaventuranza? En realidad Dios nos ha bendecido a todos. La bienaventuranza es una bendición. Todos somos benditos. ¿Por qué? Por estar en esta encarnación humana, que es realmente una bendición. Nosotros lo damos por algo, bueno, acá soy un ser humano. Pero para llegar a esta matriz, se dice, se necesitan eones de evolución. Shankaracharya dice, hay 3 bendiciones en la vida. La primera es nacer en un cuerpo humano, porque en un cuerpo humano puedo hacer sadhana, práctica espiritual, para regresar a casa, para regresar al reino de Dios en términos de Jesús, para volver a la iluminación, al estado de el ser infinito. Entonces primero tenemos que nacer como humanos, porque desde otros planos no se puede liberarse, dice, no se puede, hay que tener un cuerpo humano y nacer en un planeta como la Tierra, un planeta del karma, para generar mérito, donde también tenemos, por el libre albedrío, la posibilidad de ir para atrás, pero también para adelante, ¿verdad? Y para eso necesitamos cuerpo humano. Entonces la primera bendición, según Shankaracharya, ¿no? Después la segunda es, que lo va a decir Jesús también, ¿verdad? Tener sed de liberación, anhelo. Jesús va a decir sed de justicia, ¿verdad? Anhelo. Mumushukpa es el término precioso sánscrito, quiere decir sed, anhelo por la libertad. Sed de liberarse de estas cadenas que nos genera la mente, ¿verdad? Y la tercera bendición es tener guía espiritual, tener un camino, tener un gurú. En el caso de la tradición cristiana, bueno, Jesús es ese camino, pero sabemos en yoga que han venido también otros a marcarnos el camino. Es una cuestión nosotros de utilizar una integración, ¿verdad? O seguir uno específicamente, ¿verdad? Pero de todos podemos aprender. Entonces, Sivananda dice que es bienaventuranza. Dice, en realidad Dios nos ha bendecido a todos. El nacimiento humano es una gran bendición, que tenemos que agradecerlo todos los días y aprovecharlo. A veces nos vamos quejando por la vida, ¿no? Una vez escuché de un swami hablar de esto, ¿no? Decir que hay millones de seres que están en otros planos haciendo cola. ¿Para qué? Para entrar en la escuela humana, ¿no? Para poder tener un cuerpo humano. Porque desde los otros planos no hay posibilidad de liberarse, solo de experienciar los frutos del karma. Para eso necesitamos cuerpo humano. Por eso es considerado una bienaventuranza, ya de por hecho, ¿verdad? Dice Sivananda, el nacimiento humano es una gran bendición concedida por el Señor. Es una oportunidad, ¿verdad? Para hacer bien las cosas, para catapultarnos, ¿verdad? Y no tener que volver a nacer. Dice Sivananda, inteligencia y capacidad de discernimiento son bendiciones adicionales que Él nos ha ofrecido. Por eso estamos aquí, escuchando esto, ¿verdad? Porque tenemos ese discernimiento, ¿no? De por lo menos reservar momentos de nuestro día para escuchar la verdad, ¿no? Estas palabras que traen las escrituras, para estudiar la verdad, Swadhyaya. Dice, Él nos ha conferido discernimiento e inteligencia, ¿verdad? Que son bendiciones adicionales. En las charlas de todos los días oímos que tal o cual persona ha sido bendecida con un niño, con una ventaja material, con la lotería. Son bendiciones esas, bueno, se pueden transformar en maldiciones, ¿no? Dice, eso es cierto también, por supuesto, todo lo que viene, ¿verdad? Es también voluntad de Dios, que es una bendición, incluso las cosas dolorosas, ¿no? Eso es cierto, pero las bendiciones a las que el Señor Jesús se refiere en el mismo inicio de su divino sermón del monte, las bienaventuranzas, es algo diferente. Es la bendición verdadera, que son estas virtudes que tenemos que desarrollar, que es lo único que nos llevamos. Se dice, nos llevamos únicamente 2 cosas, papa y punya, de este plano. Papa son las faltas o las cosas negativas que podemos hacer, que nos van a provocar dolor,
tanto en el otro mundo como cuando volvemos a nacer, y punya son las virtudes, los méritos, ¿verdad? Y esto es lo que queremos desarrollar, ¿verdad? Dice, las bendiciones que nos habla el Sermón del Monte son algo diferente, es bendición verdadera. Es una condición en la que el Espíritu de Dios entra en el corazón del hombre, cuando el hombre ya no pertenece más al mundo, sino que se transforma en un ser divino. O sea, vive en el mundo sin ser del mundo, ¿no? El aspirante espiritual fue aceptado por Dios como suyo, cuando desarrolla esta bienaventuranza. Eso es una verdadera bendición. Termina lo individual y la santidad gloriosa te transforma, por así decirlo, en un instrumento de sus manos, más aún casi en una parte de su ser, cumpliendo su voluntad, viviendo una vida divina, representándolo sobre esta tierra. Esa es la mayor bendición. Eso es bendición verdadera, dice Shivananda. Quien ha logrado esta bendición, a su vez, es una bendición para la humanidad. ¿Y quiénes son los benditos? Bueno, ahora vamos a recurrir directo a la escritura, ¿verdad? Shivananda dice, ¿verdad? Y primero subtitula cada una de estas bienaventuranzas, que son 9, ¿verdad? Algunos ponen 8, según la traducción del Evangelio, ¿verdad? Entonces, primero dice, carencia de deseos es vida divina, titula Shivananda. Y esta es la primera bienaventuranza. Y también es una enseñanza de Krishna, en el Bhagavad Gita. Primera bienaventuranza, benditos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Shivananda interpreta esta pobreza de espíritu, ¿no? Dice, pobres de espíritu son aquellos que se han vaciado de todo ego, hombres bríos y a su vez de todo deseo. Eso es un pobre de espíritu, ¿verdad? O solo se ha quedado con los deseos necesarios, ¿no? Que también están contemplados, ¿no? Y Krishna dice, yo soy el deseo de acuerdo al Dharma, ¿verdad? En el Bhagavad Gita, ¿no? San Agustín, ¿quién era? San Francisco solía decir, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Eso es un pobre de espíritu, ¿no? Que no va corriendo detrás de los deseos de la mente, ¿verdad? En el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, en el verso 54, como respuesta a la pregunta de Arjuna al Señor Krishna, cuando le dice cuáles son las características de un sabio, podemos decir de un bienaventurado, que ya está aceptado en el reino de los cielos. La palabra técnica en sánscrito que usa Arjuna es Sthita Prajna, el establecido en la sabiduría. Él quiere saber cómo habla, cómo camina, le pregunta a Arjuna, ¿verdad? Y Krishna no se queda en esas cosas externas, ¿no? Y le responde la esencia, ¿verdad? Y le dice lo mismo que la primera aventuranza, le dice, se dice de una persona que tiene sabiduría, podemos decir un bienaventurado, cuando ha abandonado completamente todos los deseos de la mente, todos los deseos que son impuros, los deseos que no son equilibrados, los deseos que son de la mente inferior, ¿verdad? Y está satisfecho en el yo por el yo. O sea, podemos decir la primera bienaventuranza que pone acá Krishna. Entonces, después sigue marcando otras características, ¿no? Que se pueden sumar a las que menciona Jesús aquí en las bienaventuranzas. Shivananda dice, benditos son los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pobres de espíritu son aquellos que se han vaciado de todo ego, y los que no tienen deseos. Dice, hombres briosos, orgullosos de riqueza, orgullosos de su linaje, orgullosos de su instrucción y orgullosos de su sabiduría, no tienen lugar en el reino de los cielos. Los que busquen verdadera y sinceramente les será concedido. Pero, ¿qué es lo que ellos quieren? Se esfuerzan por conseguir la admiración de los hombres, la popularidad mundana. Estos son los que no son pobres de espíritu, ¿no? Buscan, pero no con pobreza de espíritu, ¿no? Estos hombres se esfuerzan por conseguir la admiración de los hombres, la popularidad mundana, la prosperidad en términos de bienes materiales. Esos pueden conseguirlo, aunque la naturaleza efímera de las cosas del mundo los harán finalmente sentirse miserables, podemos decir vacíos, ¿no?
Pero aquellos que son pobres de espíritu no desean nada de este mundo para ellos, porque tienen discernimiento y saben que todo lo del mundo es finito, ¿no? Y lo que queremos es infinitud, queremos lo eterno, ¿no? Y eso solo es Dios, ¿verdad? No desean nada para este mundo para ellos. Los pobrísimos deseos en ellos tienen una muerte silenciosa. Es esto que dice San Francisco: deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco. Porque es normal tener deseos, ¿verdad? Pero hay que tener deseos equilibrados, moderados, ¿no? Se tienen sabiduría en abundancia, mas ellos se ha convertido en una parte tan integrada a su ser que no se dan cuenta ni siquiera de eso, de su pobreza, y no andan diciendo: oh, qué humilde, qué pobre, ¿no? Cuando se les hace notar eso, se los atribuyen al Señor. No poseen nada, no tienen nada, no existen como entidades independientes, son suyos, suyos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Él vive en ellos. Esto es muy bonito, y su gracia fluye a través de ellos. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Dice Sivananda: qué gran recompensa logran al renunciar a las cosas de este mundo de dolor y muerte, ¿verdad? El reino de los cielos les pertenece, ellos son sus dueños, los regidores del reino de los cielos. La humanidad se salva a través de ellos. Esta es la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. La segunda, dice Sivananda, y la titula Oración y anhelo por Dios. Y así la traduce Sivananda, dice bien, o por lo menos la traducción que habrá estudiado Sivananda del Evangelio, ¿no? Dice: benditos los afligidos, porque serán consolados, ¿verdad? En otras traducciones, en la versión que tengo yo de los Evangelios, dice, esta segunda bienaventuranza dice, usan la palabra felices, ¿no? A mí me gusta bienaventurados, ¿no? Muy bonita. Dice: bienaventurados los que lloran, esto es, en muchas traducciones está, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Son los que lloran no por las cosas por el mundo o por sus dolencias físicas, que también podemos llorar por eso. Y en esto del Bhagavad Gita también Krishna dice que hay 4 tipos de devotos, ¿verdad? El que es el afligido, que se llama el artha en sánscrito, el afligido, y que llora por sus dolores físicos o emocionales y pide a Dios remoción de eso. Después está el artha artarti, ¿verdad? El que pide o llora por dinero y pide dinero, pide prosperidad material. Después está el jignasu, se va acercando a la sabiduría, el que llora o pide por conocimiento, ¿verdad? Y después está el sabio. El sabio es aquí este bienaventurado que llora en el sentido de que pide, ¿verdad? Pero pide por amor a Dios, ¿verdad? O porque llora por la separación con Dios, que es lo que va a comentar Sivananda, ¿verdad? El Bhagavad Gita, Krishna dice que los 4 son queridos por mí, porque siempre tenemos que pedir y hay diferentes niveles de pedir. Y está bien que pidamos a Dios, no a través de las cosas del mundo, ¿no? Pero el tema es que el que es más sabio es el que invoca, que pide, que adora, pero solamente por amor a Dios, ¿verdad? Y solamente llora por la separación con Él, ¿verdad? Llora en el sentido que invoca, ¿verdad? Invoca y pide que sea aliviado esa separación, ¿verdad? Y serán consolados con la unión, ¿verdad? Con la experiencia del reino, ¿no? Que es ese estado de unidad, ¿no? Entonces dice Sivananda: benditos los afligidos, porque serán consolados. Quien es un gran devoto del Señor se lamenta porque está separado de Él. Es por esto que se lamenta, no por las cosas del mundo, si bien también es lícito pedir remoción de las aflicciones del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que ir evolucionando en eso, ¿verdad? Y en un punto la mayor bendición es llorar por Dios, por la separación de Dios, no por lo que no tenemos materialmente, que eso es pasajero, eso no nos va a terminar dando felicidad absoluta, pero sí lo que nos va a colmar es cuando tengamos ese consuelo de la unión con Dios, ¿verdad? Y se dice, esta es la mayor bendición, cuando caen lágrimas en el devoto,
por amor a Dios, y por esa separación que es transitoria y que también es ilusoria, porque sabemos que en esencia estamos unidos, somos la divinidad, pero por ignorancia nos sentimos separados, ¿no? Entonces dice, quien es un gran devoto, dice Shivananda, sobre esta bienaventuranza de bendito los afligidos, los que lloran, y piden a Dios e invocan por lo verdadero, porque serán consolados. Dice, quien es un gran devoto del Señor se lamenta porque está separado de Él. El buscador fervoroso de Dios se lamenta porque está al acecho, ¿verdad? El mundo está al acecho, ¿verdad? La mente está al acecho, ¿verdad? Y constantemente nos arrastra hacia la mundanidad, ¿verdad? Y esa mente, ¿verdad?, impide su logro a la perfección, y por eso llora, para poder vencer esa mente, ¿verdad? No es un lamento en el sentido usual del término. Aquí no hay gemidos, dice. Hay una extraña alegría en ese lamento o en esa aflicción, dice. Bueno, hay un gran anhelo, ¿verdad? Ese llorar implica un anhelo, ¿verdad?, por salvación, por salir de eso es el mumuyukta que hablamos, ¿verdad?, ese deseo por liberarse. Desde ese lugar surge una oración poderosa y sincera, desde lo más profundo del corazón. Es una plegaria por su gracia. Esto es lo mayor, lo más preciado que podemos recibir, esa gracia, no nada de lo material que podamos recibir. Es una plegaria por su gracia, para que ilumine el corazón de los seres humanos, y no solamente propio, ¿no? Uno pide por la gracia y por la remoción de aflicción de otros, ¿no? Es una plegaria por su gracia, para que ilumine el corazón de los seres humanos, y por su sabiduría redentora, para que colme el alma de cada ser humano sobre la tierra. Ya que recuerden, el bendito no tenía posesiones, referente a la primera bienaventuranza, ¿verdad?, y no tenía deseos. ¿De qué se apenaría? Su lamento es en realidad una añoranza, un deseo vivo. No es que quiere lograr algo para él, sino para que la humanidad sea bendecida, incluso a través de esa santidad, ¿verdad? Ellos serán consolados sin duda, dice Shivananda. Estos bienaventurados son confortados una y otra vez, mientras el mundo exista, ya que a pesar de tanta perversidad, siempre hay un cierto número de personas que buscan la verdad, generación tras generación. Este es el consuelo por el que rezan, y el Señor lo concede, el Señor otorga, ¿verdad? Por lo tanto, ellos son verdaderas bendiciones para la humanidad. Hay una preciosa pasaje más adelante de Jesús, después de esta bienaventuranza, después del sermón del monte, en Mateos 11:28, que Jesús declara, ¿no? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto va a ser otra bienaventuranza, ¿no? Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esto es muy bonito, por eso, bueno, tenemos que llorar con anhelo, ¿verdad?, de ser aliviados. En el Bhagavad Gita Krishna dice algo parecido siempre, ¿verdad? Y en el capítulo 7, verso 14, él dice que es muy difícil trascender esta maya, ¿verdad?, esta ilusión mía, ¿verdad? Dice, solo los que se refugian en mí pueden trascenderla, ¿no? Por eso tenemos que acercarnos, ¿no? Y cuando estamos en aflicción, ¿verdad?, llorar en el sentido de invocar con fe, con insistencia, y rendirnos, ¿verdad?, acercarnos con humildad a la divinidad, ¿verdad?, que ella alivia, ¿verdad? Yo los aliviaré, dice Jesús. Siguiente bienaventuranza, a su vez necesitamos acercarnos con humildad, ¿verdad? Y dice Shivananda, humildad, característica de un héroe, titula esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza dice, benditos los humildes. En algunas traducciones están los mansos. A ver lo que dice aquí. O los pacientes, ¿sí? Los pacientes, algunos los mansos, ¿verdad?
Aquí la traducción que trae Sivananda es: benditos los humildes, porque heredarán la tierra. Y esta es una característica, una virtud fundamental, que también está prescrita en el Bhagavad Gita por Krishna, ¿verdad? La humildad, como la primera de las virtudes para acceder al conocimiento, ¿verdad? Sivananda dice, un segundito, benditos los humildes, ¿verdad? Porque heredarán la tierra. También se puede traducir benditos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dice Sivananda, humildad no es debilidad. Humildad es lo que distingue al héroe. La primera bienaventuranza prometía el reino de los cielos al santo sin ego, sin deseos egoístas. Ahora, esta bienaventuranza proclama que los humildes heredarán la tierra. Esto es algo que tenemos que siempre invocar. Lo opuesto de la humildad es una de las pecados capitales, que en el yoga le llamamos malas. Es la sexta mala, ¿verdad? Mala significa impureza, y es la soberbia. La soberbia, que se llama matsarya en sánscrito, matsarya, ¿verdad? Y San Agustín decía, somos soberbios creyendo que no somos soberbios. Es la más difícil de las impurezas, ¿no? Y lo que contrarresta, ¿verdad? La virtud opuesta, o lo opuesto a la cualidad negativa de la soberbia, es la humildad, que tenemos que siempre estar en eso, porque a su vez no hay peor que la soberbia espiritual, ¿no? Dice Sivananda, la primera bienaventuranza prometía el reino de los cielos al santo sin ego. Ahora esta bienaventuranza proclama que los humildes heredarán la tierra. Quien sirva a Dios y a la humanidad con humildad, quien se someta con humildad a su voluntad, aceptando todo lo que acontezca como su gracia, y eso también es humildad, ¿verdad? Aceptar todo lo que acontece también como su gracia, quiere decir la decisión, la voluntad. Sabemos que Dios siempre nos da lo que necesitamos, o lo que tenemos que recibir, incluso en las cosas más difíciles, y eso también es gracia. Todo lo que sucede es gracia, ¿no? Aceptando todo lo que acontezca como su gracia, quien es realmente, dice, quien sirve a Dios y a la humanidad con humildad, quien se somete con humildad a su voluntad, aceptando todo lo que acontece como su gracia, quien es realmente humilde en su corazón, dándose cuenta de su omnipotencia, de la de Dios, de su omnisciencia y de su omnipresencia, ese bienaventurado irradia bienaventuranza. Todo el mundo se siente atraído hacia él, hacia el humilde, ya que ante su sola presencia la gente siente esa paz y una dicha inexpresable. Ese no tiene necesidad de reinos terrenales ni de cosas de esta tierra, pero gobierna los corazones de todos los seres humanos, tal como el Señor Jesús reina actualmente sobre los corazones de toda la humanidad. Tercera bienaventuranza. Sivananda lo titula Monumentos vivos de la ley divina, y es esta bienaventuranza. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dice Sivananda, el significado es perfectamente claro, pero merece una pequeña observación. La justicia, que es la voluntad de Dios, es omnipresente. La gracia de Dios está siempre lista para colmar el corazón del hombre y hacer que se subordine a su voluntad, exaltándolo de ese modo. Pero el hombre egoísta y obstinado es quien no permite que Dios entre en su corazón. Por lo tanto, obtener su gracia, dejar que su voluntad se cumpla a través de tu ser, permitir que su justicia impregne tu personalidad es mucho más fácil de lo que te imaginas. Tienes que tener hambre de ella, de un anhelo ferviente. Tienes que demostrar un deseo agudo por volverte divino. También este mumushutva, este sed de liberarte, ¿verdad? Tener hambre, ¿verdad? Tener sed.
Para eso también es necesario acercarse, estar en compañía espiritual, ¿no? Con otros aspirantes que tengan también sed, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos faltos de anhelo, el contagio del anhelo del otro, eso me eleva a mí también, ¿verdad? Me hace compartir también esa sed y tener ganas de beber, beber de las enseñanzas, ¿verdad? Tienes que tener hambre de justicia, de verdad, ¿verdad? Un anhelo ferviente. Tienes que demostrar un deseo agudo por volverte divino. Tienes que aspirar a llevar una vida recta. Esto es sed de justicia, ¿verdad? Tienes que rezarle a Dios para que te colme con su gracia. Esta aspiración, esta oración, abre la puerta interna que conduce al interior del ser, la que inmediatamente queda inundada por su gracia. Realmente benditos son aquellos que quedan colmados de este modo, ya que llenos de su justicia vivirán y andarán por el mundo como monumentos de la ley divina, inspirando de esa manera a otros. Siguiente bienaventuranza, compasión, dice Sivananda, una virtud divina. Benditos los compasivos, así dice esta bienaventuranza. Benditos los compasivos, en algunas traducciones dice los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Esto es por ley del karma, ¿no? Que recibimos lo que damos, ¿no? Si damos y somos compasivos y misericordiosos, la misericordia divina llega a nosotros, ¿no? Si juzgamos, si no somos compasivos con otros, no vamos a recibir compasión de Dios, ¿verdad? Y de otros tampoco, ¿no? Entonces, benditos los compasivos porque tendrán misericordia. Sivananda dice: Dios es todo compasión, el calor que vivifica del sol, la pureza del aire fresco que sostiene la vida, el agua titilante que calma tu sed y hace la vida posible, la buena tierra que provee alimentos nutritivos y también te brinda un lugar donde estar. Todo eso te recuerda constantemente que Dios es todo compasión. Hay cosas que a veces no valoramos, ¿no? Para que tú evoluciones, Él te dio un nacimiento humano y te ubicó en las mejores circunstancias que armonicen con tu temperamento, calculadas para acelerar tu progreso hacia la perfección. Te da oportunidades en abundancia para que ejercites las cualidades divinas que están latentes en ti, de modo que puedes volverte perfecto tal como Él es perfecto. Los hijos de Dios, el mendigo que toca tu puerta, el huérfano del camino, el desnudo, el analfabeto, el hambriento y los enfermos están allí para darte chances de ejercitar la compasión divina que hay en ti. Abre tus ojos, dice Sivananda, y sírvelos. Viste al desnudo, educa al iletrado, alimenta a los hambrientos y cura a los enfermos. Cuando seas compasivo, obtendrás su compasión. Cuando tengas su compasión, serás realmente bienaventurado y una bendición para la humanidad. Siguiente bienaventuranza, la visión de Dios. Dice la bienaventuranza: benditos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Benditos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Sivananda comenta: no tienes que viajar a tierras distantes para ver a Dios. No tienes que esperar hasta desprenderte de este cuerpo humano y asciendas al cielo para ver a Dios. Aquí y ahora puedes ver a Dios. Y hay un único requisito previo: la pureza de corazón. El corazón debe lavarse de todas las impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? Las malas, de las cuales vimos la soberbia, pero las otras son la lujuria, la ira, la avaricia, ¿verdad? Los engaños de la mente, la ilusión, la envidia, la soberbia. Esas son las impurezas, y hay muchas más, ¿verdad? El egoísmo, ¿verdad? Dice: debes lavarte de todas las impurezas, como la lujuria, la ira, la codicia, el egoísmo y la multitud de otros vicios que han hecho su hogar en tu corazón. Dios está sentado en tu corazón, pero el velo de impurezas esconde de ti su visión. Todo lo que tienes que hacer es eliminar ese velo, desprender esas impurezas de tu corazón. Para eso en el yoga tenemos muchas
prácticas y en todas las tradiciones, ¿no? Y lo contemplarás aquí y ahora, en toda su gloria y en todo su esplendor. Bienaventurados los que tienen así una visión de Dios, para eso ir limpiando esta mente de las impurezas. Y creo que es la última bienaventuranza, sí, creo que la anteúltima. Benditos o bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz. Podemos decir que nosotros al estar aquí estamos trabajando por la paz. Primero por la nuestra, ¿verdad? Creando un espacio de meditación, un espacio de adoración, un espacio, eso es, somos bienaventurados por eso, por estar eligiendo esto. Somos bienaventurados cuando optamos por no discutir, por no enojarnos con el que nos insulta, por resolver conflictos. Ahí estamos trabajando por la paz. Dice Sivananda, Dios creó el mundo, es el padre de toda la creación, todos los seres sobre esta tierra son sus hijos, toda la humanidad no es sino su familia. Quien se pelea con otro, quien promueve guerras y desarmonía entre comunidades y naciones, trabaja en sentido contrario con la ley divina, mientras que quien une a la gente en amor y armonía, quien se esfuerza por establecer la paz en la tierra, tan simple como no responder a la agresión, no hay que pensar en demasiadas cosas o llegar a la santidad, simplemente, o al menos enojarte menos, con menos intensidad. Ahí ya estás siendo bienaventurado por trabajar por la paz, ¿verdad? Dice, mientras que quien une a la gente en amor y armonía, quien se esfuerza por establecer la paz y la armonía, trabaja al unísono con la ley divina. Por lo tanto, esa persona es digna de llamar hijo de Dios. Dice Sivananda, encuentra primero la paz dentro de tu propio corazón mediante la oración y la humildad, la meditación diaria, todas las prácticas que promulgamos, ¿no? Ve primero a Dios. Lo primero que hagas es ir a ese espacio de encuentro con Dios, ¿verdad? A serenar tu mente, a meditar, a repetir el nombre, ¿verdad? Ir primero a Dios, y en toda circunstancia que pierdas la paz y que veas que vas a entrar en conflicto, anda a ese espacio con Dios, ¿verdad? Dice, ve primero a Dios y luego comparte su paz, porque en ese espacio vas a poder irradiar esa paz y tú ser agente de paz también. En ese momento irradia paz a la humanidad. Tu sola presencia proporcionará paz, irradiarás paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, dice Sivananda. Y la última, benditos los que son perseguidos por practicar la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Dice, benditos ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie falsamente a causa de mí. Alégrense y regocijen entonces, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Esto es lo que dice Jesús. Y Sivananda dice, los santos son una bendición para la humanidad, son los benefactores más grandes de la humanidad. Hasta la cantidad de paz y felicidad que hay en el mundo se debe únicamente a que una y otra vez los santos gloriosos y los hombres de Dios nacen acá en la tierra para restablecer su justicia, ¿verdad? Y muchos de esos han sido muy perseguidos, ¿no? Muy bien, vamos a dejar aquí, vamos a hacer un segundito de silencio para poder asentarnos en estas bienaventuranzas, para poder pedir al Señor que las manifieste en nosotros, para que se manifieste el reino de Dios. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam
Uruvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritad. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam. Uruvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritad. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam. Uruvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritat. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Purnamada Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene, el último domingo antes de la Navidad, así que seguiremos trabajando con algunos temas para la Navidad. Om Namah Shivaya, que estén bien, gracias a todos, a todas.